Queridos hermanos y hermanas, hemos escuchado en la primera lectura la lectura del libro de Samuel en su capítulo 12. Y es que vemos cómo el profeta Natán es enviado al rey David a decirle que ha cometido un pecado, que acostarse con la mujer de su general es adulterio. Sin embargo, el profeta sabe cómo decírselo y le cuenta una historia. Mira, David, mira, rey David, vino un hombre de una tierra muy lejana y escogió una familia para hospedarse. Y aquel hombre que lo hospedó era un hombre pobre y tenía únicamente una oveja, mientras el rey tenía muchas ovejas. El rey escogió a aquel hombre pobre y le comió y le agarró su única oveja. Y entonces David inmediatamente responde: ese hombre tiene que ser reo de muerte por su pecado. Y le dice Natán: ¿de qué estás hablando si ese hombre eres tú? Ese hombre que cometió ese pecado eres tú por haberte acostado con la mujer de tu general. Eres tú por haber cometido adulterio. Nos cuenta la primera lectura. E inmediatamente David es consciente de su pecado, lo que me hace reflexionar y pensar: ¿cuántas veces hemos sido como David? Somos rápidos para ver el mal en el otro, el pecado en el otro, pero tan lentos en ver nuestro propio pecado. Somos rápidos en lanzar un juicio, una crítica, una calumnia sobre otro, pero somos tan difíciles y tan lentos para ver nuestro propio pecado. Eso es lo que nos dijo la primera lectura. ¿Tiene mucho que ver con nosotros? Claro que sí, porque al ser humano le gusta mucho hacer juicios sobre los demás. Le gusta mucho criticar a los demás, pero muy poco criticarse a sí mismo. Le gusta mucho hacer juicios sobre los demás, pero muy poco hacer juicios sobre uno mismo. Qué difícil es reconocer nuestros propios pecados. Qué difícil es reconocerlos, porque tenemos que quebrantar nuestro orgullo. Tenemos que quebrantar nuestra persona. Tenemos que quebrantar todo ese orgullo que a veces traemos interiormente. Pero yo te aseguro, querido hermano y hermana, que cada vez que has reconocido tu pecado, Dios ha salvado tu alma. Cada vez que has reconocido tus pecados, Dios bendice tu vida, bendice tu hogar y bendice tu matrimonio. De tal manera que la única forma en cómo Dios puede bendecirnos y salvarnos es que reconozcamos nuestros pecados. Inmediatamente David, al ver su pecado, se tira por tierra, se viste de sayal, se viste de ayuno, porque ha reconocido su pecado. Sin embargo, como dice la Escritura, el precio del pecado es la muerte. Y termina la lectura diciendo: aquel hijo producto de aquella fornicación, de aquel adulterio, irremediablemente morirá. Sin embargo, queridos hermanos y hermanas, Dios no entrega la muerte a un hombre y a una mujer que se arrepiente conscientemente de sus culpas. Lo único que libra al ser humano de su condena es arrepentirse y buscar reconciliación con Dios y con los hermanos. De manera que cada vez que tú te reconcilias con Dios, salvas tu alma. Cada vez que tú perdonas a tu esposo o a tu esposa, has salvado tu alma y has llevado bendición a tu hogar. Cada vez que tú perdonas a tus hijos, ayudas a la salvación de tu alma y a la de tus hijos y llevas bendición a tu familia. Que esta primera lectura nos haga reflexionar sobre los juicios, sobre la crítica o también sobre la misericordia de Dios. Amén. Amén.